al estudio de la escuela varonil de este próximo sábado, que es la lección número 10. Gran bendición de Dios, que con anhelo esperamos este momento de estudio, que renueva nuestro espíritu y edifica nuestra fe. Nuestro apreciado hermano José Tlaxcuapan, ayuda y siervo de Dios, expondrá la escuela, amados hermanos. Tengamos listo nuestra Biblia, nuestro cuaderno de estudio de la escuela varonil y una libreta para anotar algún pendiente o alguna duda que tengan, hermanos. No sé si se encuentre algún ministro conectado con nosotros a este estudio. A nuestro hermano ministro Santiago López. Gracias, hermano Andrés. Hermano ministro Santiago López, si nos hace favor de ponernos en comunión con nuestro Dios para que nos oriente, nos dé la inteligencia y sabiduría y que nos invada de su espíritu para entender este hermoso mensaje. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, hermano, Sí, hermano, le escuchamos. sí. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos, Padre eterno, clamamos hacia ti, porque queremos escudriñar tu bendita palabra, y no lo queremos hacer, Señor, sin antes pedirte la dirección de tu Espíritu Santo en la vida de nuestro hermano José Tlaxcuapan. Te quiero rogar, Padre bendito, que ponga los medios necesarios, las palabras oportunas, que puedan ayudarnos, Señor, a obtener comunión contigo, a poder entender tu bendita palabra, para poderla comprender, para poderla practicar y también, Señor, para poderla enseñar el próximo sábado, si tú nos das la oportunidad y nos concedes la dicha de la vida. Te quiero suplicar, Padre eterno, que permitas que cada uno de nosotros, los que habremos de participar, sea, Señor, con un corazón donde se pueda mostrar el fruto de tu Santo Espíritu y sea para la edificación de tu iglesia. Que, Padre bendito, podamos cuidar nuestras palabras de tal forma que podamos valorar el sacrificio de tu Hijo amado. Padre eterno, bendice a todos mis hermanos varones que se han conectado, a todos mis hermanos que nos ayudan a esta administración, Señor, de esta página, de este sistema, y te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, le vamos a dar la palabra a nuestro hermano y siervo del Señor, a José Tlaxcuapan. Pongamos mucha atención con un corazón dispuesto. Adelante, hermano, tiene su tiempo de 30 a 40 minutos, por favor. Sí, hermano. Paz a vosotros, amados hermanos, sociedad varonil. Muchas gracias, antes que nada, a nuestro Dios y también a nuestro hermano Andrés Sánchez, representante del Departamento Varonil, por esta oportunidad de poder compartir el tema que nos corresponde estudiar para este sábado. Quiero pedirles, solicitar si me pueden ayudar a habilitar para poder compartir una presentación. Quiero iniciar, mis hermanos, comentándoles que la lección que podamos abordar en este momento tenga un propósito de que lo vamos a exponer para ustedes y que entre todos podemos colaborar para que tengamos alguna idea, alguna propuesta de cómo dar la lección en el culto de varones este sábado. Por lo tanto, no voy a seguir de alguna manera al 100% la forma tradicional de exponer el tema, sino más bien poderles proporcionar algún método que les pueda servir para que alguno de ustedes, o a lo mejor la mayoría, sea quien exponga la escuela que corresponde o que puedan aportar, puedan participar en esta lección con base
pues algunas formas que podemos exponer el tema. Aunque sí me gustaría que me ayudaran a leer los párrafos y después de presentar una diapositiva por cada párrafo, si gusta alguno poder comentar, también puedo enriquecerlo. Y en este sentido, pues voy a empezar. La lección que nos corresponde es el deseo de Dios para mi vida. Y dentro de, a ver, un segundo, voy a compartir pantalla. Dentro del objetivo que tenemos en esta lección, como dice aquí el material, y quiero compartir pantalla para que vayamos revisando lo que podamos resaltar. ¿Sí me pueden avisar si ya ven mi pantalla, hermanos? Sí, hermano. Ah, ok, perfecto. Pues con base al título podemos partir. Y obviamente guiándonos con el objetivo, lo voy a leer y después algunas partes clave de la lectura bíblica. Y dice, el objetivo es comprender que al igual que para Moisés, Dios tiene una misión como propósito para nuestras vidas que debemos permitir que se cumplan. Y dentro del mismo objetivo, les comparto y como dice la diapositiva que está aquí presente, ¿de qué manera es más allá de un deseo, si es el anhelo de nuestro Dios? Pero, por ejemplo, aquí en esta expresión que les quiero compartir, reforzando el mismo objetivo, el poder lograr una motivación profunda y el sentido de dirección que da significado a nuestra existencia. Entonces, como introducción y preámbulo a este tema, y con base al título y al objetivo, como varones, poder identificar entonces qué es lo que nos motiva, en dónde encontramos una dirección y precisamente que nos dé significado a la vida que Dios nos da. Definitivamente ahorita en nuestra mente ya puede venir qué es Dios mismo, obviamente por el conocimiento de su doctrina que tenemos. Pero con base a un tema como este, les quiero decir que a veces, aún siendo parte de la iglesia, de repente en alguna etapa de nuestra vida o incluso en este momento, aún siendo varones adultos, de repente no hemos encontrado, no hemos identificado una motivación profunda, un significado a nuestra existencia, aún estando en la iglesia y cumplir el deseo de Dios para nuestras vidas. Entonces yo creo que desde aquí podemos identificar el propósito y el porqué de dar un tema como este en la sociedad varonil. En la parte de abajo, en esta diapositiva, les comparto en esta leyenda que dice, tener un propósito claro ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y vivir de manera más consciente y definitivamente más con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ser más consciente del por qué estoy y más allá del por qué, para qué estoy, para qué existo. Y es decir, desde aquí ya encontramos una real importancia de este tema, de un estudio profundo de este tema, no nada más el poder identificar un tema sencillo, en lo particular cuando lo empecé a estudiar me encontré con varias situaciones, incluso personales, y poder identificar qué tanto soy consciente del deseo mismo de Dios para mi vida y qué me motiva. Obviamente, para lograr esto es porque el deseo de Dios para mi vida ya está cumplido y es porque la motivación viene más allá de situaciones materiales, ahorita lo vamos a ver, sino más bien ya surge porque el deseo de Dios en mi vida se cumple porque el Espíritu Santo está en mí. Entonces, partiendo de esto y con base a la lectura bíblica que tenemos, eh, quiero resaltar solamente unos versículos. Obviamente, en la reunión de varones vamos a leer todos, pero tomando en cuenta que podemos dar la lección un tanto de manera más dinámica, más abierta en la sesión de varones. Me llama mucho la atención los versículos en Hebreos 11:23, perdón, Hebreos 11,
eh, desde el 25 y 26 que nada más voy a leer, y lo tomo así, eh, como les comenté al principio, dándole una dinámica distinta. El propósito es compartirle estos métodos y alguna forma de cómo exponerlo a los hermanos el sábado. Y que esta puntos clave de la lectura bíblica los podemos resaltar, y yo lo identifico precisamente en el versículo 25 al 26 cuando dice, que precisamente hablando de Moisés, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Y podemos seguir leyendo la lectura bíblica y poder identificar ese propósito. Entonces, estos versículos son contundentes para poder identificar el propósito de Moisés. Y ahorita lo vamos a ver en los párrafos y en las diapositivas que les comento que les quiero compartir por cada párrafo. Pero quiero destacar rápidamente estos dos versículos. O sea, con base a lo que ya les comparto en esta introducción, lo reafirmamos con esta lectura, cuando dice, Moisés escogió ser afligido por el pueblo y hay un propósito ahí. Es decir, Moisés ya tenía un propósito claro. Y antes de ahondar a los párrafos, pero si de entrada la lectura bíblica nos hace ver que Moisés prefirió la aflicción antes de gozar de comodidades temporales del pecado. Entonces, desde aquí Moisés ya tenía claro y no iba a permitir que las comodidades temporales hicieran que perdiera su propósito aún siendo afligido. Y más me llama la atención y me gusta mucho cuando el versículo 26 dice, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo. Podemos ahondar más al detalle con base a este versículo, pero también lo vamos a analizar, va a estar implícito en los párrafos y poder ver que en esta expresión, no que obviamente Moisés haya sido contemporáneo de Cristo, hablando literalmente, obviamente conocemos todos muy bien esto, pero ¿por qué lo resalta aquí? O sea, a final de cuentas sale reluciendo Cristo en la personalidad y en el propósito de Moisés en estos versículos de Hebreos. O sea, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Si nos damos cuenta, está hablando de Cristo y de manera inmediata está hablando de las situaciones bajo ese contexto de los egipcios, porque miraba la remuneración, es decir, Moisés teniendo muy claro su propósito y entendiendo el deseo de Dios para su vida, ya tenía presente a Dios a través de Cristo en ese sentido espiritual o simbólico. Y todos conocemos que en el caso de Moisés es un tipo de Cristo, pero ya de manera implícita, bajo estos términos y bajo este versículo, Cristo ya vivía en él y eso lo hacía cumplir un propósito. Y cuando dice, porque miraba la remuneración, porque Moisés sabía lo que le podría esperar. Entonces, sin ahondar más, mis hermanos, me gustaría que me ayudaran y también, bueno, si tienen algún comentario de esta lectura bíblica, y solamente quiero resaltar el versículo de memoria que está en Romanos 8:28 y que dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a las que conforme al propósito son llamados. Entonces, de manera concreta y puntual, somos llamados. Entonces, cada uno de nosotros tiene un llamamiento. Casi al final de la presentación que les quiero compartir, les pongo algunos ejemplos para poder identificar para qué fuimos llamados. Al final de cuentas, para cumplir un propósito. Pero, ¿qué propósito? A veces, de repente, el decir es que Dios tiene un propósito en tu vida es una expresión muy general. Y pasan los años, incluso tanto de nuestra vida como el tiempo en la iglesia, y a lo mejor nunca nos dimos cuenta de un propósito concreto, de un propósito real en nuestra vida. Y eso, si de repente no lo identificamos, aún estando en la iglesia, se nos es fácil no entender
y más cuando estamos hablando del ejemplo mismo de Cristo y ahorita el ejemplo que vamos a resaltar de Moisés, que eh, es un modelo que podemos tomar, ahorita lo vamos a ver, para poder entender entonces el deseo de Dios para nuestra vida. Entonces, mis hermanos, con base a esta introducción, si alguno de ustedes me puede ayudar a leer el primer párrafo, por favor. Adelante, mis hermanos, quien me ayuda a leer. ¿No alguno de ustedes se lo podría solicitar? Lo Mi apoyo, hermano, hermano. adelante, hermano, por favor. Dice el primer párrafo. Hablar de la vida de Moisés es sorprendente, por lo mucho que podemos aprender para nuestras vidas. Parte importante de la vida de este singular personaje bíblico se encuentra registrada en el libro del Éxodo. Moisés no vino a este mundo por casualidad. Nadie viene a este mundo por casualidad. Dios tenía un propósito para la vida de Moisés y era liberar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Éxodo 3, del 7 al 10. El diablo luchó por bloquear este propósito y se introdujo en la mente del faraón, quien elaboró un decreto para matar a todos los niños hebreos. Éxodo 1, 15, 16, versículo 22, era especial para gobernar y cumplir con la misión de liberar al pueblo de Israel. Éxodo 2, del 1 al 10. Amén, muchas gracias. Quiero compartirles, mis hermanos, la siguiente diapositiva ¿Un de comentario? manera resumen. Sí, hermano, adelante. Perdón, hermano. Sí, sí, gracias, hermano. Efectivamente, hermano, lo que nos dice este párrafo, hacer conciencia y como usted bien decía, la vida de Moisés es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, muy importante, el mayor líder que ha tenido el pueblo de Israel. Bueno, para nosotros que conocemos y aceptamos a Cristo, sabemos que Cristo ha sido el mayor líder, pero también Moisés, uno de los líderes sumamente importantes, y que al principio de su vida, él incluso no entendía el propósito que Dios tenía para él. Y como usted bien menciona, cuando nosotros tenemos muy claro el propósito en nuestras vidas, tenemos una dirección al cual damos. Y así pasa con Moisés. Cuando él entendió el propósito de Dios, lo puso en marcha. Y algo importante que pensamos, ¿y cómo lo voy a hacer? Moisés también le dice a Dios, ¿y cómo lo voy a hacer? Voy a ir al pueblo, no me van a aceptar. Y Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 2, Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y más allá de la vara que tenía, es precisamente con lo que Dios lo había preparado, lo había capacitado cuando estuvo en Egipto, estudiando en las mejores escuelas, teniendo la mejor capacitación, teniendo lo mejor, y eso era prepararlo para el desempeño que tenía, para la misión que tenía que cumplir en su vida. Y cada uno de nosotros también así tenemos una misión que Dios nos da. Es mi comentario, hermano, gracias. Hermano Andrés, muchas gracias. Y con base a lo que nuestro hermano también nos comparte y enriquece precisamente este primer párrafo, quiero resaltar, como ven en la diapositiva, es un resumen y un título o un subtítulo por cada párrafo. Hay un propósito desde el nacimiento. Entonces, como decía nuestro hermano, Moisés no nació por casualidad. Entonces, yo creo que es una obviedad, es algo obvio, precisa, y más porque conocemos el poder de Dios y que al final en Dios, mis hermanos, está su voluntad ante todo. Entonces, Dios, eh, así como Moisés, le asignó algo en su vida. Y con lo que nos dice el párrafo, podemos identificar que él tuvo un inicio, tuvo un principio desde que nació hasta que salió de Egipto. Todos conocemos la historia, conocemos las razones. Entonces, pero yo creo que aquí parte el que identifiquemos que ya hay algo, incluso desde que nacemos, o incluso desde antes. Y comparto, antes de resaltar las enseñanzas prácticas,
Y eso es precisamente lo que les quiero compartir, donde si tienen el deseo de que este tipo de enseñanza ya más práctica y de aterrizarla a nuestra vida cotidiana dentro y fuera de la iglesia, les pueda servir cuando expongan el tema o puedan participar. Se les voy a compartir la presentación. Pero si el versículo de Isaías 49:1 dice, hablando del profeta, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Entonces venimos a existir, mis hermanos, no nada más así porque sí. Entonces desde aquí, de verdad nos debemos de sentir con una misión en esta vida y más cuando somos llamados, con base al versículo de memoria. Entonces en ese llamamiento, eh, y tomando en cuenta el ejemplo de Moisés, al final, de manera concreta, si lo podemos decir, entonces Moisés fue el instrumento que Dios ocupó para liberar a Israel. Y como dice aquí, aunque hubo oposición desde su nacimiento, Dios usó incluso la adversidad para prepararlo. Es decir, y quiero resaltar esta parte, hay un proceso de preparación. Y desde este primer párrafo podemos resaltar de todos los años de mi vida, las etapas de mi vida, las circunstancias de mi vida, dentro y fuera de la iglesia, he sido preparado. A lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso la primera diapositiva les compartí de alguna manera para poder resaltar esta parte de ser conscientes. Es decir, tener una vida de calidad y de vivir de manera consciente. Entonces, todo lo que me ha pasado en la vida, así como Moisés, a lo mejor ni siquiera hemos sido conscientes. Pues he tenido esa adversidad, me ha pasado esto, la enfermedad, algún accidente, alguna situación crítica, y la pasamos desapercibido creyendo que fue algo que así nada más pasó, fue algo fortuito, a veces ni lo hemos entendido, pero desde ahí ya surge el por qué, y más allá del por qué, el para qué me está pasando esto, porque estoy siendo preparado entonces para algo, o incluso a lo mejor ya somos conscientes de eso. Entonces, aterrizando este párrafo, en lo que les quiero compartir, hay una enseñanza práctica. En el caso de la iglesia, dentro de la iglesia, no minimices tu llamado. Aunque enfrentes críticas, rechazos o pruebas, pueden ser parte de tu formación espiritual. Entonces, desde aquí nos podemos dar cuenta, ok, dentro de la iglesia, como desde el lugar como varón, seguramente como padre de familia, en el rol que yo puedo ejercer dentro de la iglesia como varón, a lo mejor soy parte de la Grey, soy parte del ministerio, pero soy parte ya ahora de la sociedad varonil. No hay que minimizar nuestro llamado, porque a final de cuentas, dentro de la iglesia, aún con las situaciones, eh, me estoy formando y me estoy preparando de manera espiritual para continuar con algo o para darme cuenta para qué estoy ahí dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia, las dificultades en tu familia, trabajo o negocio pueden estar desarrollando capacidades que necesites para tu propósito. Y que al final de cuentas, en todos los contextos y en todos los ámbitos, como dice la escritura, en todos nuestros caminos, ahí está Dios. Entonces, somos llamados y estamos siendo preparados. Y entender entonces que nuestro llamamiento tuvo un inicio y nuestra creencia y nuestra creencia debe de ser que no es desde ahorita, y más siendo parte ya de la iglesia, sino que fue desde nuestro nacimiento, como Moisés. O sea, es decir, me siento dichoso porque Dios me toma y creo que le puedo servirle y puedo ser útil y mi llamado fue desde siempre. Si tienen algún comentario, mis hermanos, al respecto, para enriquecer, o alguien me puede ayudar a leer el siguiente párrafo. Lo leo, hermano. Adelante, hermano, por favor. De igual manera, usted vino al mundo porque Dios tiene un propósito para su vida. Jeremías 1:5, Efesios 2:10. A veces, golpeados por las injusticias sociales, heridos o traicionados, se apodera de nosotros el sentimiento
de que mejor no hubiéramos nacido. En algún momento se ha preguntado, ¿por qué nací? Dios tiene un plan para usted. De igual manera, hay alguien más que tiene un plan, el diablo. Juan 10:10. Gracias, hermano. Pues si tienen un comentario, adelante, hermano. De todas maneras, aquí les comparto la diapositiva. Sí, gracias, hermano. Sí, tengo un comentario. Yo creo que aquí el Señor, usted lo mencionó, el Señor, nuestro Dios, tiene un propósito desde nuestro nacimiento y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo y formar en nosotros individualmente, y más si somos cabezas como varones, una armadura, un escudo, una espada, simbólicamente para defender nuestra fe. ¿Y de qué manera? Orando, estudiando, asistiendo a los sábados, a las fiestas, estudiando en la semana, como hoy lo hacemos. ¿Por qué? El demonio, el Satanás, el diablo nos acecha, más si somos muy cercanos a Dios y que siempre buscamos la verdad a través de la Biblia. Es mi comentario, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Pues con base a este párrafo y también resaltando lo que nuestro hermano nos comparte, en esta diapositiva, de manera concreta, pues podemos ver, ¿no? Así como Moisés en ese propósito y las injusticias que luego lo hacían flaquear tal vez, pero ya tenía su plan definido. Entonces, cada uno de nosotros, incluso lo que mencionábamos y que al final este párrafo ya lo resalta mejor, de que nuestro Dios nos está colocando en el lugar donde debemos estar. Y de entrada, pues ya es estar aquí en la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo y formando esta sociedad de varones que también es con un propósito. Recuerdo que nuestro hermano Andrés Sánchez, visitando a la localidad de Guadalupe Hidalgo, en la reunión de varones nos resaltaba eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está la sociedad de varones? Entonces, desde ahí hay algo que nos hace ver el propósito en sí en nuestra vida en este caso, ¿no? Que algo vamos a hacer, en algo vamos a trabajar, algo se va a lograr, algo se tiene que generar y tiene que haber un resultado, tiene que haber un fruto. Entonces, en este párrafo y como enseñanza práctica, dentro de la iglesia les comparto esto, no compares tu proceso con el de otros, tu proceso es único y puede ser parecido al otro, pero cada uno de nosotros de entrada debe identificar su propio proceso. De repente podemos decir, es que así como yo voy, Dios, el deseo de Dios para mi vida y el propósito, incluso los propósitos de Dios en mi vida, de repente puedo decir, es que el hermano, no lo cumple, el hermano no hace, el hermano no va, sin darnos cuenta que él tiene un propósito diferente de otra manera en cómo ha sido llamado. Al final de cuentas es poderlo cumplir, poder lograr que Dios nos dé la posibilidad de que eso sea. Fuera de la iglesia, por ejemplo, en momentos de frustración, ya sea profesional, personal, en algún otro contexto, y esta parte lo quiero resaltar incluso dentro de la iglesia. Recuerda que el fracaso no define tu destino. Entonces, Moisés pudo haber sentido, se pudo haber sentido fracasado antes y después de salir de Egipto, y incluso dentro ya en el desierto, obviamente, o sea, infinidad de pruebas. Es decir, yo creo que Moisés es ese modelo que podemos identificar y que ahorita lo resalta en la escuela, donde pudo experimentar todas las situaciones extremas dentro de la vida misma. Podemos llevarnos a la mente o podemos recordar todos los vituperios, las aflicciones, que el pueblo siempre lo tentaba. Y todo esto, llevándolo a nuestra vida, a lo mejor podemos decir, no hemos vivido lo que Moisés sufrió, o a lo mejor sí. Entonces, a veces el fracaso, de repente decimos, no, pues ya no se pudo, ya no pude, dentro y fuera de la iglesia, ya mejor no sigo.
sea, no nos define, al contrario, si el fracaso lo tomamos como enseñanza, es un impulso para poder continuar porque ya hay una enseñanza que podemos resaltar. Entonces ya no lo llamamos fracaso, sino es una enseñanza, es una lección de vida. Entonces, como pongo como subtítulo en este párrafo, tú también tienes un propósito. Entonces, desde aquí podemos resaltar esto dentro de este párrafo. Vamos a continuar con el que sigue y nos vamos dando cuenta, mis hermanos, que incluso en la misma escuela nos va a llevar una secuencia. Con respecto a este párrafo, les comparto este versículo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Es decir, el propósito de Dios, así como Moisés, fue cumplido, el propósito de Dios fue cumplido en Moisés. El propósito que Dios tiene para mí, Jehová lo cumplirá en mí, en cada uno. De manera personal y de manera colectiva, el propósito de Dios se va a cumplir de manera colectiva en la sociedad de varones. Es decir, algo Dios va a cumplir a través de la sociedad de varones en cada localidad, o incluso de manera general. Algo se tiene que lograr, algo se tiene que ver, tiene que haber un resultado porque ya hay un propósito que nos estamos planteando y que Dios nos hace ver. Vamos a continuar, mis hermanos, con el siguiente párrafo que dice, inicia con llegó el momento. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor. Hermano, falta Moisés en un instante. Ah, perfecto, hermano, perdón. Adelante, sí, es el que sigue. Si quiere lo leo, hermano. Adelante, O por sea, favor. dice así: Moisés en un instante quiso solucionar el problema con sus propias manos, cuando mató al egipcio, que hería a un hebreo, según Éxodo 2, 11 y 12, y se equivocó. Esto le trajo como consecuencia huir al desierto, tierra de serpientes, alacranes, charcos, suciedad y muerte. Pero hasta en ese lugar Dios siguió a Moisés y utilizó como instrumento una zarza ardiente para llamarlo de nuevo, según Éxodo 3, 1 al 6. Y Moisés aceptó, regresando a Egipto para cumplir con lo que Dios le mandó, liberar al pueblo de Israel, según Éxodo 3, 10 al 12. Gracias, hermano. Si gusta comentar algo. Pues sí, pues mi hermano, aquí lo que pasa según el párrafo, dice que en su momento Moisés, al querer solucionar un problema, pues desgraciadamente mató a un hebreo, ¿verdad? Y eso pues, esa parte que pues fue vamos a llamarle como un error, trajo una consecuencia, ¿no? Pero al final de cuentas, nuestro Dios le tenía un plan, ¿no? Un plan, ¿por qué? Porque como dice más bien el título de nuestra lección, el deseo de Dios para mi vida. Nuestro Dios tenía un propósito para ese hombre, ¿verdad? Para Moisés. Entonces, aún a pesar del error que cometió, nuestro Dios pues tenía trazado un plan, pues en su momento, pues siento que nuestro Dios ya al escogerlo, aún así lo vio con buenos ojos, y pues yo creo que Moisés, a pesar del error que cometió, sintió ese llamamiento de Dios, y en su momento no se negó. En su momento, claro, sí, con ciertas dudas, ¿no? Pero ¿qué aceptó? Aceptó ir y a liberar al pueblo de nuestro Dios, aceptó con ese deseo, con ese anhelo de hacer algo por nuestro Dios. Y pues si en un momento falló, pero pues también yo creo que en su momento supo remediar ese error. ¿Por qué? Porque sintió el llamado de Dios y pues fue a cumplir lo que Dios le encomendó. Es todo, mi hermano. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Pues podemos resaltar dentro de este párrafo que al final de cuentas somos humanos, somos carne, Moisés, y principalmente antes del, de ser llamado como el libertador, mostró esas situaciones en su vida. Entonces, nuestro Dios sabe eso, nuestro Dios, y me gustaría resaltar esto, al final de cuentas Dios sabe nuestra condición, sabe nuestras reacciones, sabe nuestras emociones. Recuerdo lecciones pasadas en escuelas sabáticas, hablamos del temperamento, hablamos de los impulsos, y que al final de cuentas es un dominio. ¿Y por qué? Y el subtítulo que comparto de este párrafo, cuando dice no actuar por impulso,
es para no perder el propósito, para no perder el enfoque. Si Moisés hubiera quedado con eso, y a pesar del llamado, Moisés lo hubiera negado. Dice, no, pues la verdad no soy apto, no lo merezco. Obviamente era una misión que seguramente Moisés, en el momento en que fue llamado para eso y regresó, ya sabía, si no al 100 por lo menos lo suficiente para saber que iba a ser una misión muy grande. Pero aun con su error o con alguna situación, Moisés siguió, Moisés continuó. Entonces, en ese sentido, podemos extraer esa enseñanza. Dentro de la iglesia, ante los problemas, no tomes decisiones por emoción o enojo. Busca dirección antes de actuar y principalmente, obviamente, la dirección de Dios. Podemos decir es que hay situaciones y como varones, mis hermanos, somos vulnerables y poder decir es que incluso ya haber cometido errores, tanto personales, fuera del contexto, la comunidad de la iglesia, y decir es que yo no merezco estar ahí, mi vida no está apta, pero sin darnos cuenta que al final, como veíamos en el párrafo anterior y en la diapositiva que les compartí, que ante los problemas y la adversidad, incluso con situaciones que uno mismo pudo haber provocado, estamos siendo preparados. O sea, al final de cuentas, Moisés, en todas las formas, incluso me viene a la mente el mismo apóstol Pablo, con todo lo que fue siendo Saulo de Tarso, él tenía pues ya una fama, ya era alguien con una estructura, con una forma de ser, pero fue llamado. Entonces, todo eso lo pudo potenciar para el servicio de Cristo cuando Cristo lo llamó. Entonces, cualquier situación que podamos sentir o experimentar en nuestra vida es parte de esa formación. Obviamente, si hay cosas como dice este párrafo, no actuar por impulso, lo podemos ajustar, lo podemos cambiar. Y en el caso fuera de la iglesia, dice, en los conflictos laborales o familiares o también en algún otro contexto, reaccionar impulsivamente puede complicar todo y nos recomienda detenernos, reflexionar, porque el resultado no puede cambiar. Y en Lamentaciones 3:26, reforzando esta idea, dice, bueno es esperar callado en la salud de Jehová. Entonces, este versículo en lo particular me gustó mucho porque nos dice, es bueno, o sea, es necesario, es lo mejor. Tú espera callado. Es decir, la expresión de callado es para hacernos ver que debemos de mantenernos con esa tolerancia, con esa tranquilidad y esperar en la salud de Dios. O sea, al final de cuentas, ahí está Dios que nos puede auxiliar. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, versículo 4, si alguien me puede ayudar. A ver, si alguno de ustedes, ¿Puedo yo? adelante, por favor. Dice, llegó el momento en el que se encontró frente al Mar Rojo y el ejército de Faraón detrás, dispuesto a destruirlos. El diablo se carcajeó de nuevo y dijo, si no lo maté de niño, hoy lo mato de grande. Pero Moisés clamó a Dios y él abrió camino en medio del mar. Y el pueblo llegó al desierto. Más adelante, cuando tuvieron gran hambre, por falta de comida, Moisés fue a Dios y él le dijo, cuando se levanten verán mi gloria. Y por la mañana cayó maná en el campo. ¿A quién va usted cuando tiene problemas? A veces queremos manejar la vida a nuestro criterio, sin la intervención divina, y eso nos trae frustración. ¿Algún comentario? Sí, nos está diciendo que pongamos nuestra confianza en Dios a pesar de las diferentes dificultades que nosotros podamos tener. Así como Moisés y el pueblo se enfrentó al Mar Rojo, se enfrentó al hambre, incluso en situaciones de necesidad, Dios se puede manifestar y Dios se ha manifestado siempre.
Ese sería mi comentario, hermano. Hermano, muchas gracias. Quiero resaltar, aparte de lo que pueden ver en esta diapositiva, porque Moisés y el pueblo, ya estando incluso el mar abierto, todos recordamos esa parte de la historia y en lo particular me gusta mucho, y quiero hacer un comparativo práctico en nuestra vida cotidiana. Moisés cuando pasó, al mar se abrió, pasó, entonces el pueblo junto con él ya estaban en medio. Ya viene el ejército de Faraón, entonces el pueblo otra vez tuvo miedo. Es decir, se resolvió un problema y ya venía otro. Entonces decir, pues, ¿qué va a pasar? Otra vez, entonces nos invade otra vez el temor. Ya resolví esta situación y ya viene otra, incluso otra peor. Entonces es cuando Dios ya tiene previsto qué va a hacer. Al final, como dice la misma palabra de Dios, incluso hay coros que resaltan esta parte, que los carros de Faraón se hundieron, se quedaron ahí. Es decir, Dios permitió que vieran, o sea, no es un problema, ya lo tengo controlado. Y esto nos ayuda a identificar que cuando a veces no hay una salida visible, Dios ya tiene eso previsto para que nuestro propósito no lo perdamos. Dentro de la iglesia, cuando algo parece estancado, cuando dices que no avanzamos aquí, no hay salida, viene ya, a pesar de que ya resolví un problema, ya viene otro más complicado. Entonces, prefiero rendirme. Y hablando de rendirnos, hay muchas opciones. Quien se va de la iglesia, quien se cambia de localidad, quien ya no quiere incluso ser parte del ministerio. Son muchas situaciones. Obviamente cada caso es distinto y se buscan alternativas. Por eso Dios nos da las mejores alternativas. A veces es necesario actuar de una manera y que Dios nos dé luz para identificar cuál es la alternativa más atinada, la alternativa más sabia que podemos escoger sin rendirnos. Dentro de los contextos fuera de la iglesia, entre cualquier circunstancia, poder fortalecer eso, no desesperarnos, analizar, buscar, y me gusta resaltar mucho esto que les comparto, buscar ayuda de Dios de manera estratégica. ¿Por qué estratégica? O sea, hay que ver los recursos que tenemos a la mano, poder pedirle a Dios que esto nos pueda servir para poder hacer frente ante alguna salida que la vemos complicada. En el versículo que les comparto, segundo libro de las Crónicas 20:12, no sabemos lo que hemos de hacer. Si pueden leer esa historia de este capítulo, es interesante. No sabían qué hacer enfrente a que iban a hacer el ejército enemigo. Y decían, no sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. No, no sé qué hacer dentro y fuera de la iglesia. Y siento que pierdo mi propósito. Si yo creía que ya sabía para qué vine a este mundo, ya sabía lo que podía yo ayudar y trabajar en la iglesia, pero ante esto no sé qué hacer. Pues voltear nuestro rostro a Dios, Él nos va a ayudar. En la siguiente diapositiva, y es el último párrafo, quien me ayude a leerlo, mis hermanos, ya para ir terminando, y poder, mis hermanos, resaltar ya algunas situaciones que les quiero compartir de manera práctica. Adelante, mis hermanos, quien me ayude a leer el último. Si no, le puedo pedir a mi hermano Andrés Coyot, si se encuentra. El hermano Pedro Rojas quiere hablar, creo. Adelante, mi hermano Pedro Rojas. Adelante. Dice el último párrafo, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Donde dice, no importa, Sí, no importa dónde o qué condiciones está hoy, dice, no importa en qué condiciones está. Hoy Dios a través del Señor Jesús lo llama e invita para que cumpla con la misión y el propósito que Él tiene para su vida. Romanos 8:28 y segunda de Timoteo 1:9. Aceptamos, dice, acepte el desafío. Pues vemos aquí en este párrafo
que muchos hombres del ayer fueron llamados, no solamente Moisés, sino vemos que también el apóstol Pablo, incluso también Timoteo, él, son hombres que fueron llamados para trabajar en la obra de nuestro Dios, y en ese llamado tuvieron que enfrentarse a diversas situaciones difíciles en donde tuvieron que tomar decisiones, y esas decisiones siempre fueron para crecer en el conocimiento de Dios, en la obra de Dios, y así también cada uno de nosotros, pues debemos, cuando nos encontremos en una situación difícil, así como se encontró Moisés, así como se encontró el mismo David, se encontraron en situaciones difíciles, así también, pues nosotros debemos tomar esos ejemplos de no rendirnos, sino de continuar, de, de, como dice aquí, dice, acepte el desafío. Aceptar un desafío es que cuando nosotros nos encontramos a una situación difícil, pues clamemos a Dios y Él pondrá todo lo necesario para poderlo superar. Pero si nosotros no tenemos esa fe para enfrentar el desafío, pues para empezar, quizás ni nos acordamos de clamar a Dios, sino que quizás lo querramos enfrentar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia inteligencia, y pues nunca vamos a enfrentar un desafío de esa manera. Y los hombres del ayer siempre lograron superar esos desafíos, siempre con la ayuda de Dios, con clamar a Dios, con pedirle a Dios que Él les diera la sabiduría, que Él pusiera los medios, y lo vemos que con Moisés le clama a Dios y Dios pone la solución y se parte el mar rojo y pasan en seco y sus enemigos se quedan postrados ahí en ese mar, que parecía que fuera un problema y fue una solución. Ese es mi comentario, mi hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Pues quiero aprovechar el comentario de su hermano Pedro y cerrar, mis hermanos, ya la escuela con un par de diapositivas más, mis hermanos, porque cuando podemos resaltar esta parte de aceptar el desafío, definitivamente, mis hermanos, incluso conociendo tal vez lo suficiente a algunos de ustedes, yo creo que todos hemos aceptado el desafío y conociendo algunas situaciones adversas que nos han pasado, que a cada uno de ustedes les ha pasado, mis hermanos, al final de cuentas seguimos aquí. Hemos aceptado el desafío. Y como les comparto en este resumen, sin importar la condición actual, y si nosotros lo hemos aceptado, es lo que podemos transmitir. Podemos compartir, mis hermanos, a lo mejor alguna experiencia, alguna situación, y poder decir, acepto el desafío porque no quiero perder mi propósito ni el deseo de Dios en mi vida. Y como enseñanzas prácticas, mis hermanos, a veces queremos sentirnos perfectos. Dices que yo necesito más capacitarme, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver para cerrar, donde podemos empezar, mis hermanos, con pequeñas cosas. Aún con las situaciones que podamos vivir, el propósito de Dios en nuestra vida tiene que dar ese resultado, como lo comentábamos. Y de nuestra vida personal, mis hermanos, y que al final nuestra vida personal no, obviamente no está fuera del propósito de Dios, al contrario, es parte de ese propósito, porque en los ámbitos y en donde nos movemos en nuestra vida, mis hermanos, hemos sido llamados. Y este versículo que dice en Isaías 57, cuando dice, ya que el Señor Dios me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la cual me mantengo firme como roca y sé que venceré. Mis hermanos, esa es una convicción que podemos confirmar a través de un tema como este, donde no me voy a desanimar. Al contrario, me voy a mantener como una roca firme y voy a vencer. Entonces, para cerrar, mis hermanos, en esta diapositiva que les comparto, dice ejemplos de propósito. ¿Para qué soy llamado? Mis hermanos,
necesitamos identificar, aún estando en la iglesia, incluso aún teniendo trayectoria en el ministerio, que aquí entre nosotros en las sociedades varoniles siempre hay obreros, podemos decir, para proteger a la familia biológica y espiritual, para servir y no solo ser servido. Bueno, pero ¿para qué más soy llamado? Para formar generaciones enseñando principios y fe, para reflejar el carácter de Dios en integridad, verdad y justicia, para glorificar a Dios con la profesión, oficio o la empresa que tengo. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, al final de cuentas, de manera concreta y puntual, sí debemos saber para qué somos llamados. Por eso les comentaba al principio, a veces el deseo de Dios para nosotros no lo hemos identificado de manera concreta. Es decir, para esto, incluso lo podemos escribir de manera textual. Pueden ser varios, pero alguno o algunos podemos resaltarlo y podemos decir, para esto fui llamado, para glorificar a Dios, para sanar patrones familiares negativos y romper cadenas. Toda una trayectoria de mis que me antecedieron. Ahora yo voy a romper patrones. No, no debe de continuar esto en la generación que viene, para dejar un legado espiritual, no solo material, para cumplir una asignación específica. Y ese es, mis hermanos, lo que podemos resaltar de esta escuela, y no vivir de manera improvisada. Mis hermanos, quiero cerrar así. El deseo de Dios para mi vida, el título, y lo que precisa principalmente, o sea, todo lo que podemos extraer, lo más que se pueda de esta escuela, se puede cumplir en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Es decir, a través del propósito que ya identifiqué de manera concreta en mi vida, es para la gloria de Dios. Para eso Él me crió, me formó y me hizo. Es decir, lo podemos aterrizar así. Por ejemplo, Dios me creó para su gloria, para dejar un legado espiritual y no solo material. Por eso Dios me crió, me formó y me hizo. Para eso vengo a existir en este mundo. Para eso desde entonces fui nacido. Mis hermanos, no lo voy a leer, nada más la última parte, lo tienen ahí si gustan leerlo, pero dice, el propósito de Dios no siempre comienza con algo grande, sino con un corazón dispuesto. Mis hermanos, esta escuela nos lleva a reflexionar, a llevar nuestra vida en un enfoque que no lo perdamos. El modelo que estudiamos hoy fue Moisés, pero Dios a través de Cristo y la dirección de su Espíritu que nos ayuda a lograr ese propósito en nuestra vida, que nuestra vida cumpla ese sentido y lo podamos compartir en este sábado y en la medida de lo posible todos los momentos que podamos hacerlo en nuestra vida. Mis hermanos, pues es la lección que comparto. Si tienen algún comentario, adelante. Mis hermanos, Hermano, ¿sí? puedo exponer un comentario muy personal que quiero compartir Sí, con hermano. ustedes, hermanos, amados varones. Este, a mí me daba cierto nerviosismo cuando me invitó el hermano Andrés a participar y llevar la escuela. Y, y sí, me entró cierto miedo, temor de no hacerlo bien, pero dije, hay un propósito, que voy a crecer perdiendo esos miedos y temores, exponer la palabra y lo mejor que pueda. Obviamente, sí me puse a repasar, ¿eh? Sí, Y trato de hacer las cosas lo mejor que sea posible porque es obra de Dios y compartirlo a ustedes los varones. Que si nos los proponemos, pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia en oración y que su espíritu nos acompañe, nos bendice y nos proyecta como a su siervo amado Moisés. Sigamos adelante, hermanos, perdamos esos miedos y esos temores. Dios está con nosotros y nos toma de su mano. Amén. sí, hermano. Muchas Amén. gracias. Gracias.
Pues muchas gracias, hermanos, y Dios nos conceda estar en nuestras localidades y participando de la sociedad varonil con este tema. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros. Pasa a vos, hermano. Adelante, hermano José Luis. ¿Algún hermano tiene algún comentario o una pregunta, hermanos? Con toda confianza, el hermano José está dispuesto a disipar cualquier duda que tenga. Creo que no hay, hermano. No, al parecer no tenemos ningún comentario. Hermano Andrés, si nos hace el favor de Hermano, mande, José Luis, mande. yo escribí una pregunta, Sí, solo es para reflexionar, hermanos, se la escribí y la leo, ya hay comentarios en el chat. Yo le preguntaba al hermano Josué, si nos preguntan cómo puedo saber la misión con propósito que Dios tiene para mí, ¿cuál podría ser una respuesta? Ok. Perdón, hermanos, sí, no revisé los comentarios. Eh, Completando lo que algunos de mis hermanos ya contestaron, por ejemplo, mi hermano me hizo Fernando Zamora. Sí, definitivamente es conocer, pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestros dones, para qué somos buenos, tanto en actitudes como en aptitudes, para que soy apto, de manera, por decirlo así, de manera humana, puedo yo definir, pero conociendo la palabra de Dios, es el Espíritu Santo cómo reparte y que a veces, como decía nuestro hermano José Luis, tengo temor, pero es cuando Dios a través de su Espíritu fluye y nos hace ver. Y de una respuesta más concreta, por eso puse los ejemplos, ejemplos donde podemos identificar, ok, todo lo que yo hago me doy cuenta, tomándolo como ejemplo, mi propósito es formar generaciones enseñando principios y fe. Me estoy dando cuenta que mi propósito es enseñar a alguien a través de mi don, la música, hacer literatura, incluso a través de mi profesión, a través de lo que me dedico, puedo ayudar a la iglesia y que puedo tener un ministerio dentro de mis capacidades, tanto profesionales, que eso también es parte del don que Dios me da y el Espíritu también lo reparte. Entonces, no sé si contesto su respuesta. Sí, hermano, sí, sí, está bien. Ok, Es una buena respuesta. Gracias. muy bien. Pues al contrario, hermanos. Y aquí perdón, en el comentario que dice nuestro hermano Ángel López, cuando dice, nos ayuda precisamente, o sea, mi propósito a veces consolar a alguien, dar un consejo, un testimonio, y por eso en la última diapositiva les pongo una llamada, una visita, una oración. A veces decimos, es que el hermano con su simple llamada y su consejo que me dio, de verdad me ayudó en un problema, en una situación que lo veía tan difícil y Dios a través de él me lo hizo ver fácil y ya no me siento tan preocupado. Entonces, el hermano cumplió ese propósito en él, ayudando al otro. Entonces, así también lo podemos ver. ¿Alguien más desea hacer un comentario o hacer una pregunta, hermanos? Hermano ministro Fernando Zamora, ¿desea hacer un comentario? Pasa a vosotros, hermanos. No, ya contesté de manera, a la pregunta que hizo mi hermano Santiago, solo para hacerles ver que siempre, siempre vamos a estar conectados con los dones que Dios nos ha dado.
y en la parábola de los dones del mismo Jesucristo hace comprender que los dones los tenemos que poner a trabajar y es ahí donde encontramos nuestra misión dentro de lo que Dios nos da como responsabilidad para poder cumplir con el propósito. Así que, pues hermanos, ahí los tenemos. Nada más es cuestión de identificarlo. El problema es que en ocasiones, incluso cuando estamos en el ministerio, hay hermanos que no han hecho un esfuerzo por hacer un análisis de lo que les corresponde hacer. El tema no es para alardear de lo que Dios nos da, sino para que sepamos qué función nos toca cumplir, además de las que de manera cotidiana tenemos que hacer. Entonces, va conectado con el tema de los dones y con lo que nuestro hermano Josué ya explicó, se complementa por completo. Gracias, hermano ministro Fernando, por su comentario. ¿Alguien más desea alguna duda o comentario exponer? Al Creo parecer ya ya son no. todos. Sí, Ya hermano. Norma. Nuestro hermano Andrés Sánchez, encargado de la Sociedad Varonil a nivel estado, nos quiere dirigir unas palabras, hermanos. Gracias, mi hermano José Luis Cortés. Hermanos, agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se unieron al estudio de esta escuela varonil, hermanos. Muchas gracias por su participación. Gracias a mi hermano José Luis Cortés, quien fue el moderador de esta reunión, y a mi hermano José Tlaxcuapan. Le agradecemos infinitamente su apoyo, su colaboración. Y verdaderamente, hermanos, esta frase con la que termina nuestro hermano me encantó, hermanos. Un corazón dispuesto. Mientras tengamos ese corazón dispuesto, hermanos, vamos a comprender los designios de nuestro Dios para cada uno de nosotros, vamos a crecer personalmente, como familia y como sociedad varonil, también vamos a crecer, siempre teniendo un corazón dispuesto. Muchas gracias por su apoyo, por su colaboración. Aprovecho también para dar un aviso, hermanos. La primera reunión de zona Sociedad Varonil para el día domingo 26 de abril. Domingo 26 de abril tenemos la primera reunión varonil zona centro, sede la localidad del 80 Poniente. Va a ser en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La actividad, hermanos, capacitación, son 2 talleres que vamos a tratar que sean breves. Y de la mano con el Departamento Musical Internacional que dirige nuestro hermano Isaí Cortés, la propuesta es que cada localidad, cada sociedad varonil cada localidad de zona centro participen, se preparen con dos cantos, hermanos, 2 cantos. Cada localidad que acuda, la sociedad varonil va a pasar y entonar 2 cantos, pero a capela, hermanos, sin instrumentos musicales. La finalidad que tiene nuestro hermano Isaí Cortés es precisamente motivar a los hermanos que no tienen instrumentos musicales a que no sientan ese nerviosismo de pasar y cantar a capela. Entonces, hermanos, esa es la invitación. Localidad de zona centro, hermanos, domingo 26 de abril, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en la en la localidad de la 80 Poniente, y vamos a mandar la información completa, vamos a hacer la publicidad y vamos a pedir, hermanos, que se vayan registrando para poder tener la asistencia de hermanos. Esperamos contar con su valiosa participación, su asistencia, y mis hermanos, mi deseo es que Dios nos bendiga. Gracias, hermanos. Adelante, hermano José Luis. Gracias. Hermano Andrés. Perdón. Adelante, Sí, hermano hermano. Santiago. Hermano Andrés, Sí. Primero quiero agradecerle dio esa información y le quiero comentar que entre los varones pues entusiasmaron el ir al 80 Poniente algunos y me decían que querían platicar con usted la posibilidad que fuera como tipo rondalla con guitarras.
ya que pero esa es una idea, hermano, es una propuesta como que en los varones, por lo menos de la localidad, me dijeron que podría ser con guitarras, porque se puede presentar, el canto, los cantos en la iglesia y como tipo rondalla. Entonces, les dije que le iba a comentar a usted, pero para que lo pensara, lo reflexionara, y si hubiera esa posibilidad, yo también les diga a los hermanos que ya les comenté y que podía ser con guitarras o que pudiera ser como, no sé cómo se dice, cuando es libre o algo así, que pudiera ser quienes no tengan instrumentos, algo así, no sé cómo se dice, hermano, cuando hay esa libertad, Sí, de hermano. que tal vez no con batería y todo, pero sí como tipo rondalla, pero considérelo, hermano, por favor. Ok, sí, hermano, tomo en cuenta su comentario, su petición. Vamos a platicar con el hermano Isaí Cortés, porque, repito, es idea, los dos cantos, es una propuesta de nuestro hermano Isaí Cortés, diácono de la iglesia, quien está a cargo del Departamento Musical Internacional. Se lo vamos a comentar y vamos a platicarlo. Si llegamos a un acuerdo, hermanos, se los hacemos saber con todo gusto, hermano. Pero sí, sí, hermano, Muchas lo tomamos gracias. en cuenta. Gracias, hermano, gracias. Oh, muy bien, hermanos. Pues, si no Sí, hay algún otro pendiente, hermanos, nada más aclarar, dejamos. Perdón. Sí, adelante, hermano. mi hermano, Andrés dijo que el hermano Isaí es, representante del Departamento Musical Internacional, pero de la Sociedad Varonil. Nada más hacer esa aclaración. Sí, correcto, mi hermano ministro, muchas gracias. No me percaté. Sí, hermanos, lo tenía en la mente, pero así es del Departamento Musical de la Departamento Varonil Internacional. Sí, gracias, hermano. Gracias, hermano, por disipar esa duda. Amados hermanos, ha llegado el momento de terminar con la reunión. Le doy gracias al Señor y también por esta bendición y también al hermano Andrés por la confianza que me tuvo. Espero que haya sido grato para nuestro Dios y también para ustedes, amados hermanos. Bueno, nos vamos a despedir con una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Andrés que él sea quien nos dé la comunión con el Señor para despedirnos de esta escuela, pero nunca de la presencia de Dios. Y a nuestro amado hermano ministro Fernando Zamora, por favor, la bendición. Inclinemos nuestro rostro, amados hermanos, con gran reverencia para la oración y recibir la bendición. Gracias, amados hermanos, que Dios los bendiga. Oremos, hermanos. Omnipotente y buen Padre Celestial, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, Creador del ser humano. En esta noche, Padre Celestial, con humildad de corazón nos dirigimos a usted, en el nombre de su Hijo Jesucristo, suplicándole escuche nuestra oración y que no nos cansaremos de darle las muchas gracias, porque su amor, su misericordia es infinita, y usted nos bendice en grande manera. Muchas gracias, mi Señor, pues en esta noche nos ha dado permiso de poder estudiar de su palabra, poder haber analizado esa lección varonil que habremos de estudiar con los varones de su amada iglesia. Muchas gracias, Padre mío. Bendiga en grande manera a quienes han participado, mi Señor, en este estudio. A nuestro hermano José Luis Cortés, quien dirigió este estudio, a su siervo José Tlaxcuapan, quien fue el expositor, Padre amoroso. Bendiga a cada uno de los asistentes, Padre amoroso, que se dieron su tiempo para poder estudiar esta lección. Padre amoroso, a quienes habrán de escucharla a través de los diferentes medios, que también sirva para ese conocimiento, para ese crecimiento, para ese fortalecimiento de sus varones de su amada iglesia. Padre amoroso, ha llegado el momento que habremos de terminar esta reunión
Y Padre Celestial, que usted sea con cada uno de nuestros hermanos, que en esta noche bendiga a todas las familias de su amada iglesia, que nos conceda ese sueño tranquilo y placentero, y que si es su voluntad, Padre Celestial, nos conceda un hermoso despertar. Denos la sabiduría para poder seguir guiando a sus varones de su amada iglesia, y que Padre Celestial todo sea para honra y gloria suya. Perdone la insuficiencia con que le servimos, y todos estos favores se los venimos a pedir, a rogar, a implorar, a suplicar, apoyándonos en los méritos incontables de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano ministro Fernando, si nos da la bendición, por favor. Sí, hermanos, con todo gusto. Vamos a inclinar nuestro rostro hacia el polvo de la tierra. La bendición de Dios dice así, amados hermanos: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros. Amén. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermanos. A vosotros, pasa vos. hermanos. Por favor. Gracias. Gracias. Por favor, gracias.